con el tema. Ahí empezó la grabación. Listo, Alberto. Como Arrancamos. planteó Enzo, el tema es las desvinculaciones laborales. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros desde el punto de vista de la gestión de las personas dentro de la organización, desde el punto de vista administrativo? O sea, por un lado tenemos que ver cómo se dan las circunstancias de cada caso en particular. O sea, podemos tener una idea general, pero saber después cómo la aplicamos en el hecho concreto cada vez que tenemos una desvinculación. Para que seamos prácticos, yo doy por sentado que todos conocemos el derecho laboral, que conocemos la legislación, conocemos el convenio colectivo de trabajo. Para ubicarnos, hagamos de cuenta de que cada uno de ustedes va a hacer en una hoja una planilla de doble entrada. O sea, cada columna vamos a poner en la primera las distintas causas de vinculación, en la segunda vamos a poner una explicación de lo que corresponde. Tercera columna vamos a poner la legislación, o sea, qué ley y qué artículo corresponde. Luego vamos a ver si se preavisa o no y se indemniza o no. Y la última columna sería observaciones para que ustedes puedan agregar. Esto, se hagan de cuenta que lo podemos estar haciendo en una pizarra, pero dada la situación virtual, vamos a darle y le pido que cada uno pregunte para poder hacer. O sea, si ustedes se acuerdan en las primeras reuniones cuando nosotros vimos las formas de contratación, todo tipo de contrato, un contrato a plazo fijo, un contrato artículo 99 para hacer reemplazos eventuales, el trabajo en periodo de prueba, de temporada, etc. También esos contratos, cuando se desvinculan, también tenemos que analizarlos acá. Fíjense la importancia que tiene cuando nosotros estuvimos analizando cada uno de esos contratos, cuando los incorporamos, que ahora vamos a ser consecuentes con lo que habíamos dicho. El primero, y es el más fácil, es el caso de la renuncia. O sea, la persona se desvincula de la organización por su voluntad. Nos manda el telegrama, renuncio a partir del día tal. Fíjense que eso, pongamos primer renglón, por renuncia, artículo que corresponde, lo buscan ustedes, porque es trabajo práctico también, y luego en qué consiste. Y acá entra a jugar varias alternativas, y en alguna planilla que por ahí habíamos preparado con Enzo en su momento, por una renuncia puede haber 3 o 4 alternativas distintas. Primero, es una persona que hace tiempo que está incorporada dentro de la empresa y renuncia. Tengo que saber si me marca con preaviso o si no me indica el preaviso. Y acá tengo que analizar muy bien el artículo 231 de la Ley de Contrato de Trabajo, en la cual le remito para que ustedes lo tengan en cuenta. No podemos analizar ninguna de las situaciones de vinculación laboral si no tenemos bien claro cada uno de estos artículos. Tanto el artículo 231, que es el que habla del preaviso, como los otros que están vinculados con las de vinculación con justa causa, sin justa causa, etcétera, etcétera. Que eso lo vamos a analizar a continuación. ¿Está claro? ¿Qué dice el artículo 231? Dice que todo contrato de trabajo, cuando se quiere desvincular, y lo leo,
que dice, el contrato de trabajo no podrá ser disuelto por voluntad de una de las partes, por supuesto, cuando se debe vincular, o lo despido o renuncia el trabajador, sin previo aviso. ¿Qué quiere decir? Que me tiene que avisar con un tiempo determinado. Y acá en el trabajador juegan dos situaciones distintas. Si está en periodo de prueba es una cosa, si está ya incorporado efectivamente, que se transforma en un contrato por tiempo indeterminado, es otra. ¿Y qué dice? Sin previo aviso o en su defecto la indemnización, además de lo que le corresponde al trabajador por la antigüedad, etcétera, etcétera. Analicen bien y veamos las alternativas. Si la persona me comunica y me da el preaviso, me dice sí, renuncio con la cantidad de días que me corresponde. Y acá le hago como trabajo. En algún momento el trabajador tiene que dar 15 días de preaviso y en otros casos 30 días. El empresario, el empleador, ¿cuánto tiene que dar? En algún momento nada, ningún tiempo, porque hay que ver en qué momento fue ese contrato en periodo de prueba, y en otros casos tiene que dar 30 días por la antigüedad o el doble, 60 días. Entonces fíjense que ahí ya tengo 5 alternativas distintas. Hagan la planilla, vaya incorporando cada una de las cosas. En periodo de prueba, el trabajador puede renunciar antes del periodo de prueba y el empleador también. ¿Es indemnizable? No. Entonces ahí está la otra columna que tenemos que saber, que en ese caso no se indemniza. Con respecto al artículo 231, otro me dice, sí, ¿cuánto es la indemnización? No, pare. Primeramente, el preaviso no es una indemnización. El preaviso es un periodo de aviso que me tiene que dar las dos partes, cada una la que resuelve. El trabajador si renuncia o el empleador si lo despide. Después vemos si es con causa o sin causa justa. Tiene que hablarse de tiempo. Cuando no se otorga el tiempo, se transforma entonces sí, en una pena que tiene que pagarse, que es la indemnización sustitutiva de preaviso. Y acá más de un abogado me dice, sí, pero el trabajador también tiene que pagar la indemnización. Sí, es cierto. Es la opinión personal que nunca en una liquidación de sueldos por renuncia uno le cobra el preaviso al trabajador. Entonces, ¿esto por qué? Porque después éticamente y por una serie de situaciones crea más conflicto que el hecho en sí. Entonces lo hago el comentario. ¿Qué dice el artículo 231? ¿Cuándo comienza a regir el preaviso? El primer día hábil del mes siguiente. Y todo el tiempo que está entre el día de hoy, que renuncia, y fin de mes, ¿entra a jugar? Sí, entra a jugar. ¿Y cómo se llama? Se llama integración del mes. Quiere decir que es otro tipo de elemento conceptual que tengo que tener en cuenta. Cuando hay una desvinculación, puede haber una integración del mes. Esa integración del mes, que es complemento del preaviso hasta entre los días trabajados, que es concepto remunerativo, la integración del mes, concepto no remunerativo, y después la indemnización, concepto no remunerativo, es lo que yo también. Por lo tanto, en comentario agreguen si es remunerativo o no. Le voy llevando un poco la idea y esto es lo que yo quiero que me digan si están en tema o si quieren que aclaremos más. Bueno, todos juntos no, ¿eh? Está bien. Muy bien, Macarena, gracias. Bueno, seguimos, pasamos a otro renglón. ¿Qué quiere decir? Que hasta ahora lo hemos visto nada más, fue renuncia.
Despido. Y acá el despido tenemos que ver que puede estar enganchado con varios aspectos del derecho laboral que tiene el trabajador. Digo así como ejemplo. Si es un delegado gremial y lo despido con justa causa o sin justa causa, cuidado, que ahí entran a jugar otros aspectos que dice la ley. ¿Por qué? Porque tiene el trabajador delegado en su fuero gremial. Entonces esto hay que analizarlo aparte y sumar el artículo que corresponde y lo que está establecido en la ley 23.551, que es de asociaciones gremiales. ¿Correcto? Esto para que veamos lo que es básico y después lo que sería complementario para sumar. Entonces, veamos, la desvinculación por despido sin causa. Yo tengo que despedir a la persona y tengo que ver cuál es la fecha de desvinculación, que le mando el telegrama, de comunicación, perdón, y después la efectiva. Hay que ver lo que dice la carta de documento, la fecha de desvinculación, que puede ser el 1 del mes siguiente, o otros elementos que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Acá juega lo que es la indemnización. Si yo lo despido sin causa, tengo que tener en cuenta el artículo 231, en su caso la indemnización sustitutiva del preaviso, el 232, y el 245, que dice que la indemnización llamada indemnización por antigüedad. ¿Qué es? La antigüedad del trabajador. ¿Y qué dice el artículo 245? Hay que analizarlo por partes, pero primero corresponde un monto equivalente a un mes de sueldo por cada año de antigüedad o fracción mayor a 3 meses del trabajador. Y acá, a veces en los ejercicios que hacemos liquidación de sueldo, ponemos algún tipo de trampita diciendo la persona ingresó el día 1 de marzo de tal fecha, hoy es 10 de junio y si le doy preaviso, la antigüedad es una, si le doy, no le doy preaviso, es otra antigüedad, pero si le comunico el día 30 de mes es una cosa, si se lo comunico a mediados del mes es otra. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque desde la comunicación hasta la efectiva desvinculación, puede ser que tenga la persona una fracción mayor a 3 meses y en otro caso menor. Por lo tanto, ahí entra a jugar un importe equivalente a un sueldo más. Esto, con un poco de ejercicio, vos, Enzo, lo pusiste muchas veces en los trabajos prácticos. Entonces, ¿y cómo se tiene que indemnizar? Bueno, establece. Entonces, acá, ¿cómo corresponde? Indemnización sustitutiva del preaviso. Si no se otorgó, no corresponde. Más la integración del mes. Si se le otorgó el tiempo de preaviso, no hay integración del mes. ¿Está claro eso? Fíjense, preaviso, integración del mes e indemnización, en este caso. El artículo 245 tiene 3 partes para ser analizado y me gusta que lo tengamos como punto aparte. Es un capítulo, digamos. Y después vamos a tener otras situaciones que están vinculadas con él. Lean y hagan un análisis después, desmenúcenlo totalmente. En su casa, tranquilito, como trabajo propio. Primero, dice en qué consiste. El pago de un monto equivalente a un mes de sueldo por cada año de antigüedad o fracción mayor a 3 meses. Punto. Pero aparte dice que tiene que tener un piso y tiene que tener un tope, esa indemnización. Y habla de un promedio de lo que corresponde al convenio colectivo de trabajo, etc. Entonces, veamos como condición
esto hagan en otra hoja y hagan la radiografía del 245. ¿Cuál es ese promedio? ¿Cómo se saca? ¿Cuál es el techo? Y acá no quiero entrar a hacer el análisis del tope que establece por la ley Bisotti. Saben que el fallo Bisotti es el que le pone una condición cuando la persona tiene una remuneración mayor que ese techo que dice el artículo 245. Después me dice que el total de la remuneración no puede ser menor a ¿cuánto? Ahí cambió de un sueldo y a dos. Dice, 245 acá lo tengo. Dice, el importe de esta indemnización en ningún caso podrá ser inferior a un mes de sueldo calculado sobre la base del sistema establecido en el primer párrafo. No tiene sentido, porque siempre va a cobrar un mes de sueldo. Esto fue la última modificación. Antes decía 2 sueldos. Entonces sí tenía sentido que en el primer año lo echaba y entonces tenía que pagar el doble, no uno solo. Bueno, ahora se cambió. Entonces, vuelvo a repetir. Radiografía del artículo 245. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el tope? Y cuál es el mínimo o el piso. Y después la mecánica de cómo es el proceso de liquidación. Despido con causa. Entonces ahí se puede preavisar. ¿Quién me ayuda? A ver si un despido con causa es indemnizable y si corresponde el preaviso o no. Enzo, ¿cómo participan? Romina. Sí, corresponde el preaviso también. A ver. Clara está haciendo decime, porque te escucho. Y corresponde el preaviso. ¿Vuelvo a decir la pregunta? Sí. Un despido con justa causa. Le pegó una trompada al empleador, al supervisor, que era Enzo Canali. No, con justa causa no. Pensé que Estamos hablabas hablando de con causa. justa causa, por eso. Ok. Y si el empleado me manda el telegrama diciendo rechazo causales término de su carta documento número tal, allanaré, ¿corresponde o no corresponde? ¿Corresponde a indemnización o no corresponde? Estamos hablando de una denuncia, ¿no? No, un despido. No, el despido con causa, pero lo rechaza el trabajador. Siempre si yo hago la liquidación cuando despedí a la persona por causa, hay que ver la causa que correspondía a lo que puso en la carta de documento, tengo que liquidar como dice la causa. Perdón, como dice el despido en sí. Que decir, que hay causa para romper la relación laboral, no corresponde indemnización ni corresponde preaviso. Si después se hace acción judicial es otro tema que vamos a ir al seclo o después lo va a dilucidar el juez si corresponde o no corresponde. ¿Estamos? O sea, digo esto ¿por qué? Porque muchos me dicen, no, pero mi empresa lo mismo, le manda el despido y después resulta de que le pagan, no le pagan. Bueno, si la persona hay una causa para desvincularlo, la ley le da el derecho al empleador a hacer la desvinculación, el despido, sin pagar la indemnización del preaviso, ni siquiera la indemnización por la antigüedad. Otro tema. Perdón, pregunta. ¿Ahí corresponde algún tipo de liquidación final igual? La liquidación final siempre va a estar. ¿Por qué? Acá está el otro tema que iba a dejar para el final,
pero si quieren agregue otras columnas de lo que corresponde. 2 columnas más. Una es lo que corresponde en liquidación por vacaciones no gozadas y otra cosa es la proporción del aguinaldo. Ya que una persona que renuncia o que se despide a la fecha de desvinculación, entonces ahí tengo que calcular esos 2 conceptos, para todos los casos, por eso lo iba a dar al final. En este caso, Macarena, tenés que pagarle la cantidad de días de vacaciones que le corresponderían, no gozados, porque las vacaciones no las pudo gozar, y entonces sí, hay que pagarlas. Y el otro tema es la parte proporcional del aguinaldo. Y lo dejamos para el final. Enzo, ¿te parece? Otro tema. ¿Cuáles son los motivos para desvincularse? Hay un artículo que habla de fuerza mayor. El otro es por ahí una desvinculación por fallecimiento. Muy bien. Vamos a ver primero el de fallecimiento. El trabajador fallece, ahí se preavisa. Pregunta. Natalia, Bárbara, Macarena. Yo creo que no. No. Claramente. ¿Cómo vas a preavisar un fallecimiento? Nunca lo podés preavisar. Bueno, no lo digo porque hay que tener en cuenta el sentido común, pero también el texto de la ley. Muy bien. ¿Es indemnizable? Sí. ¿Quién dijo? ¿Sí? Explica, agrega. Dale, Oli. Macarena, digo. La familia Hay 2 tiene derecho a... Macarenas, mira vos. Sí. Corresponde una indemnización y que eso que lo vemos a quien le corresponde, que son los derechohabientes, que establece el artículo tal de la ley de jubilación, de seguridad social. Bueno, bien. Van y ver después qué corresponde, en cada caso corresponde a una persona distinta. A un caso distinto, quiero decir. ¿Y qué es? ¿Qué indemnización le corresponde? ¿Qué? ¿Todos se acuerdan del derecho? Voy a preguntar yo. Derecho uno, Jimena Sánchez. Jimena. ¿O algunos ponen el nombre y desaparece? Sí. ¡Ah! Adelante, Jimena. Sí. Y yo supongo que antigüedad seguro. ¿Antigüedad seguro? Ajá, pero ¿cuánto? ¿Qué es? ¿Qué artículo aplico? El 245. No. Mirá que digo así. No. Está. ¿Quién complementa a la compañera? Corresponde lo que establece... ¿El 247 le corresponde, profe? Correcto, muy bien. Que dice que es el 50% del artículo 245. Quiere decir que yo establezco con la fórmula o cargo en el sistema lo que correspondería al 245, que si lo despedimos sin causa, y luego es el 50%. Cuidado que hay contadores, que yo hice auditorías, en donde le dan también 50% de un preaviso. ¿Y para qué? Si el preaviso no corresponde. Entonces, en el caso de una desvinculación por fallecimiento, lo que tenemos que hacer es todo el tiempo trabajado hasta el día que el trabajador fallece. Eso se liquida como días trabajados, lo mismo que si hubiese renunciado. Más la proporcionalidad del aguinaldo, más la parte proporcionalidad de las vacaciones, porque eso es ganancial. Eso se va adquiriendo el derecho a ser percibido día por día. ¿Correcto? Por eso se le llama también al aguinaldo un salario diferido. Entonces, en el caso de que la persona fallezca, la familia tiene derecho a cobrar esos salarios, sí, correcto. Ver en qué forma, bueno, ese es
otro tema que tenemos que hacer como proceso, los pasos que tenemos que hacer sumado lo que correspondería por seguro, etcétera, etcétera. ¿Corresponde integración del mes? Vamos a la otra columna. Los Si no hago pensar un Si no poquito. corresponde el preaviso, entonces la integración del mes tampoco. Muy buena respuesta, exactamente, porque la integración del mes correspondería si no se da correctamente el preaviso. Entonces, fíjense cómo yo puedo separar en dos casos distintos. Si yo doy el preaviso a partir del día 1, es una cosa, si lo doy en el transcurso del mes, es otra. En este caso, como no hay preaviso, no hay integración del mes. Hay otros casos que se mencionan con el artículo 247, que es por fuerza mayor, etcétera, etcétera. Hay otras situaciones que se dan, como la mujer trabajadora que terminó su licencia por embarazo. ¿Se ubican ustedes en ese caso? ¿Sí? Perfecto. Todos me dijeron que sí. ¿Vos lo escuchaste, Enzo? Romina, vos tenés que... Bueno. Laura, lo hago a propósito, no están en clase, no están en reunión. Natalia Villagra. Alberto, ¿vos me llamaste a mí? No. A Laura Como y a dijiste Natalia. Romina, digo, bueno, vamos a responderle, pobre, obvio. No, Enzo, yo creo que si están acá, más que el nombre, tiene que estar la visión de la figura. Janina Cruz. Sí, profe. Ah, apareció, estaba tomando mate, Janina. ¿Me contestó la pregunta? No tengo buena conexión a internet, lo escucho muy entrecortado. Ah, bueno, vamos, ¿ahora lo tenés? Te repito de vuelta. Ubicamos que una mujer trabajadora está en uso de licencia por maternidad. ¿Qué pasa cuando termina la licencia por maternidad esos 90 días? Ya sea 45 días antes o 45 después o 30 y 60. ¿Qué puede ocurrir para nosotros desde el punto de vista administrativo? ¿Qué es lo que puede suceder y que tenemos que tener bien claro para gestionar? Esa Y trabajadora... podrían ocurrir otras cosas. ¿Cómo? Sí, te explico. Y podrían ocurrir otras cosas. Primero, termina la licencia. Una cosa es que se reincorpore. Y si no se reincorpora, ¿qué dice la ley que la trabajadora tiene derecho? Cualquiera de ustedes el día de mañana. Que se le guarda el puesto de trabajo por 1 año, recuerdo. ¿Por qué? No me acuerdo de la ley, pero a ver, ya le digo. Reserva de puesto, chicos. Eso, sí. Sí, por es 1 una año. reserva de puesto, pero no es por una cantidad de meses. 5 de sueldo, ahí está. Clara, no te voy a preguntar quién fue el profesor que tuviste en Derecho del Trabajo Individual, uno. Pero si... No, Clara, te digo que no. Okay. Primero, y ahora te voy a aclarar con esto, pensemos todos juntos y después van al texto de la ley y analizan bien las distintas alternativas que tiene cualquiera de ustedes que son mujeres que pueden estar en su momento gozando de la licencia por embarazo y puede ocurrir la reincorporación cuando termina la licencia. Primero. ¿Puede ser que se extienda la licencia por 6 meses? Puede ser, pero no me... Vamos por partes. Primero,
se reincorpora. ¿Se reincorpora qué pasa? Nada. Sigue dando lo que corresponde con los derechos y obligaciones que tiene como cualquier trabajador. Ahí puede ser que utilice las vacaciones no gozadas y las une a esta licencia. Cuidado, si opta por las vacaciones a continuación de la licencia por embarazo, que es muy lógico porque tiene más días para estar con el bebé, para estar recuperándose y demás. En ese caso, la persona hace de cuenta que se eligió la opción de seguir trabajando. Y después vamos a decir el por qué. Lo mismo que si no se reincorpora porque está enferma y pide la licencia por enfermedad, la controlamos, ve que es correcto, bla, bla, es lo mismo que si haya elegido esta primera opción de continuar trabajando. Lo único que no lo hace efectivamente por enfermedad o por vacaciones. La segunda opción es lo que estaba diciendo algunas compañeras y se lo aclaro la idea, aclara y creo que ahí también Bárbara intervino muy bien. Tiene la opción de pedir el estado de excedencia. ¿Qué es el estado de excedencia? Un periodo que va a elegir. La empleada es la que elige la opción entre 3 meses y 6 meses de acuerdo a la ley. Cuidado que hay convenios colectivos de trabajo que modifican ese periodo. Y es sin goce de sueldo. Por lo tanto, ese periodo sin goce de sueldo no le corresponde ni la parte proporcional del aguinaldo, etcétera, etcétera. Ese es otro tema que no corresponde al tema de hoy, que es la de vinculación. Y la tercera opción, ¿qué es? Y eso es lo que interesaba a este punto del día de hoy. Jazmín, ¿me podés decir la tercera opción? Que renuncie. ¿Cuál? Que renuncie. Correcto, perfecto, renuncia. ¿Y qué pasa si renuncia? A vos no te lo pregunto, Jazmín, porque ya me contestaste algo. Gracias. Mercedes, Florencia, Natalia. No sé cuántas Florencias hay. Pero, Viste, bueno, vos, María, ya que hablaste. Bueno, ¿no le corresponde el 245 también? El 247, perdón. No me preguntes a mí, yo estoy preguntando, contestame con seguridad. Bueno, afirmo. Me dijiste 245 que no. No, me gusta. 247, no. Tampoco me gusta. Cuidado, fíjense, tienen que ir a la ley y vean en esta situación por renuncia posterior a la finalización de la licencia por maternidad, corresponde una indemnización equivalente al 25%. Fíjense en el artículo, lo transcriben si quieren y ya van teniendo ustedes con este tipo de mapa que estamos construyendo juntos, el tipo de guía para el día de mañana ustedes ir a recurrir. Así tienen en una página o en dos todas las situaciones de vinculación. Esto es lindo tenerlo. Bueno, si quieren, complétenlo con el despido de un delegado gremial, el caso de una persona que se despide en el momento que dice que está con licencia o que quedó embarazada y entonces comunica su embarazo, pero todavía no comenzó la licencia y es despedida. ¿Qué pasa en ese sentido? Otro renglón más, despido por causa de matrimonio. Y acá cuidado que es para mujer y para varón. En ese sentido, también como
corresponde las distintas columnas. ¿Qué artículo corresponde para que yo coloque y el día de mañana puedo ir a la ley a completar la idea? El concepto que me describa brevemente, el concepto de preaviso, la integración de mes y la indemnización. ¿Correcto? Así lo van terminando un lindo cuadrito que va a ser una especie de ayuda a memoria para el día de mañana. Y son temas para el examen final, ¿no es cierto, Enzo? Sí, señor. Bueno, ¿querés agregar algo más? No sé si está completo. Sí, yo quería Estas agregar... preguntas, ¿no? Sí. Quería agregar algún tema más, de algunas modalidades que históricamente no las abordamos mucho, pero en el marco de la pandemia, digamos, se hicieron bastante habituales, que son el acuerdo, digamos, el acuerdo de vinculación de las partes, ¿no? O sea, la extinción del contrato por voluntad concurrente de las partes. Esa concretamente es digamos, el concepto. Artículo 15 y 241 Correcto. podemos agregar para que tengan. Más conocida como el 241. ¿Sí? Es una modalidad que, bueno, producto del decreto de la prohibición por despido, digamos, ante las situaciones de algunas empresas bastante comprometidas, incluso con el pago de las indemnizaciones, en muchos casos se estuvieron celebrando en el transcurso del año pasado y en este también, digamos, producto un poco de las reestructuraciones, acuerdo de estas características. Es decir, el trabajador y el trabajador con una representación gremial, con una representación legal, o sea, con un abogado de parte, tanto en el Ministerio de Trabajo como ante escribano público, pueden celebrar un acuerdo una desvinculación de mutuo acuerdo. Generalmente, digamos, el parámetro de esa desvinculación tiene un monto, ¿sí? Independientemente de su forma de cálculo, no necesariamente tiene que incidir en que sea en que su cálculo, digamos, responda a un 245 o en el caso en este momento de la doble indemnización, que también por decreto está promulgada. Es decir, se ponen de acuerdo en un monto, se estipula como una gratificación especial, digamos, por acuerdo de voluntad de las partes, se liquida como no remunerativo y, como les dije anteriormente, con una representación de parte, sobre todo de la parte actora, digamos, se celebra el acuerdo ante escribano público o mismo en el Ministerio de Trabajo. Esto es como opera, digamos, bueno, es una negociación en la cual, digamos, independientemente de la liquidación final, ¿sí? Se practica una gratificación especial de estas características y se acuerda también la forma del pago de las mismas. Esta, como dije, es una modalidad que quizás hasta ahora nosotros, o por lo menos hasta el momento de la pandemia, no la trabajábamos mucho en clase, porque la verdad que eran casos muy puntuales, si bien los existían, pero no era muy habitual. La verdad que en el transcurso de la pandemia fue la modalidad, digamos, que más se utilizó para concluir algunos contratos laborales. Otra modalidad que también quería hacer hincapié, en el que por ahí también se presta alguna confusión, es en los casos de jubilación, ¿sí? Esto, digamos, históricamente, digamos, la ley de jubilaciones y pensiones exige que para que un trabajador, estamos hablando de la ley digamos, de jubilaciones, digamos, exige que el trabajador dos condiciones mínimas, ¿sí? Dentro de lo que es el régimen general. Recuerden que la jubilación tiene régimen general y regímenes especiales, ¿sí? El régimen general es el de la 23.541, ¿sí? En donde está estipulado que las dos condiciones elementales para jubilarse son las de cumplir una determinada edad y tener una determinada cantidad de años de aporte. La cantidad de años de aporte son 30 y la edad para las mujeres 65 y 60 y para los hombres 65.
una modificación, yo ahora no recuerdo exactamente el artículo de la ley de contrato de trabajo, pero una modificación al artículo de la ley de contrato de trabajo, que estipula que esa edad se puede extender para las mujeres a los 65 y para los hombres hasta 70, ¿sí? Sin perjuicio de que puedan jubilarse. Es decir, la opción la pueden ejercer, la deben ejercer, antes se debía ejercer a los 60 y a los 65, ahora se debe ejercer a los 65 y a los 70 respectivamente, pero sin prejuicio de que el trabajador opte por jubilarse cumplidos los requisitos mínimos establecidos en la ley. Esto, digamos, como parámetro, como marco general. En lo particular, ¿sí? ¿Qué sucede? En lo particular, lo que sucede es que muchas veces los trabajadores se jubilan y siguen trabajando en el mismo empleador. Entonces, acá es muy importante, y esto es un tema que ya en alguna clase lo hemos abordado, ¿sí? Es muy importante saber que en el momento que se jubila la persona, ¿sí? Digamos, se termina el contrato laboral, ¿sí? Y comienza uno nuevo. Está un poco dividida la jurisprudencia, si debe estar consignado como tal o ya se da de hecho. Y con respecto a eso, nosotros de todas maneras siempre recomendamos, digamos, que se celebre un nuevo contrato de trabajo, con la particularidad, obviamente, que ese nuevo contrato de trabajo, como toda, digamos, reincorporación de personal, opera con las condiciones, digamos, con las que entró la persona. Esto lo vimos en nuestras primeras clases de contrato, cuando teníamos gente que se reincorporaba. O sea, opera la fecha original, ¿sí? A los efectos del contrato laboral, siempre opera la fecha original de ingreso. A excepción, en este caso, de que no se va a contemplar el nuevo contrato de trabajo para el caso del cálculo de la indemnización por despido si eventualmente ocurriera. El resto de los derechos del trabajador están perfectamente consignados en ese nuevo contrato de trabajo. Es decir, si esa persona cuando se jubiló tenía 28 días de vacaciones, los va a seguir teniendo con su nuevo contrato de trabajo. Ahora, si esa persona es desvinculada en esa nueva contratación de trabajo, su liquidación final va a contener, digamos, sus condiciones originales y no se va a ser contemplada, y la indemnización por despido va a ser contemplada la que se generó en el nuevo contrato de trabajo. El corte cuando una persona se jubila se produce en el momento que percibe la asignación. ¿Sí? O sea, los trámites en algunos casos te pueden durar un año y medio, en otros casos 2 meses. Tengo un caso de 2 meses, hace muy poquito me pasó. ¿Sí? El momento que la persona, ¿sí? Le confirman que está fenómeno, pero el verdadero momento en el que se termina el contrato de trabajo es cuando comienza a percibir la prestación jubilatoria. Ahí se produce el corte del contrato de trabajo y se genera uno nuevo, si la persona se va a mantener, digamos, en ese puesto de trabajo, o, bueno, si se desvincula definitivamente la liquidación final a la que estaba haciendo alusión Alberto, ¿no? Proporcional de SAC, vacaciones no gozadas y demás. Generalmente generalmente no, es una renuncia. O sea, el trabajador comienza a percibir su prestación y tiene que renunciar a su empleo. Digamos, de esa manera está consignado, está consignado para que, digamos, en la ley de contrato de trabajo. Bueno, muy bien, como agregó Enzo, yo voy a complementar un poco como proceso administrativo, que siempre tenemos que tener en cuenta. Primero, al margen que el trabajador lo comunique, tenemos que intimarlo a que haga el trámite de jubilación. Esto es una de las condiciones que dice. Los artículos que están en la ley de contrato de trabajo que mencionó el concepto Enzo es el artículo 252 y el artículo 253, que corresponde a la modificación de estos años anteriores, la última modificación, donde también se modifica la edad hasta los 70 años del varón y 65 de la mujer. ¿Qué quiere decir? Que yo lo puedo intimar y tiene que el trabajador hacer el trámite correspondiente y comunicar que si no quiere jubilarse dentro de la edad base que menciona, que son 60 y 65, me tiene que contestar que opta para seguir trabajando hasta los 70. Luego, si hace la jubilación,
lo comunica. Y entonces ahí se hace la liquidación final. Si sigue trabajando, es independiente como se dijo recién. Pero primero tengo que tener toda la parte administrativa cumplida. ¿Qué pasa si yo intimo al trabajador? Tiene desde el momento de la intimación 1 año hasta que se produce la desvinculación o hasta el momento de que le salga efectivamente resuelto el haber jubilatorio y ese mes que cobra se produce la desvinculación. Así dice el artículo de la ley de contrato de trabajo. ¿Qué pasa si no me lo comunica? Ahora el empleador tiene el derecho de ir al ANSES y solicitar a través del CUIL la información. Entonces, si lo obtiene, le comunica. ¿Qué ocurre si la persona no tiene las dos condiciones? Una es la edad, como se dijo recién, pero la otra condición es que tenga 30 años de aporte. Y si no los tiene, no se puede jubilar porque no le da el promedio para el haber, excepto otra reglamentación que eso lo saben los abogados previsionalistas. En ese caso, ¿qué tiene que hacer el trabajador? Le comunico que no tengo la cantidad o las condiciones que establece la ley 24241, por lo tanto comunicaré en el momento que se complete la información. Y ahí lo que puede decir es información de lo que se llamaba antes la sábana de información, que era todos los años de aporte que había, y el empleador puede consultar también. Bueno, esto es el tema para completar. Y esas es verdad. Que no se deben dar, pero que siempre aparecen, ¿viste? Por eso. Y además, yo creo que tiene que poner por jubilación. ¿Corresponde preaviso? No. ¿Corresponde integración de mes? Por lo tanto, no. ¿Corresponde indemnización? Tampoco. Pero si yo despido a un trabajador antes de que se jubile, ya lo hablamos. Y si después de la jubilación y siguió trabajando, tengo que computar la antigüedad a partir del día que cobró el haber jubilatorio. Quiere decir que como se dijo recién Enzo, se considera un contrato de trabajo nuevo. Pero cuidado, sigue teniendo en cuenta todos los derechos, como puede ser el supuesto de trabajo, la remuneración, etcétera, etcétera. Y otros 2 temas que yo quería agregar, que yo pensaba que por ahí lo veíamos con el tema, de una desvinculación por problemas de salud. Y ahí tenemos que distinguir 2 situaciones completamente distintas. Si la persona quedó con discapacidad o parcial o total para poder trabajar, se da una cantidad de situaciones distintas. Si puede reincorporarse en el mismo puesto o no, cuando tenga el alta médica, o si no tiene la misma capacidad para cubrir el puesto. Supongamos una persona que levantaba pesos y demás y quedó sin fuerza en las manos, o si quedó con un accidente de tránsito y lo único que puede hacer es atender el teléfono. Si la empresa tiene ese puesto nuevo que indican los médicos, es una cosa. Si no lo tiene, es otra. Si lo tiene y lo da, es una cosa. Si lo tiene y no lo da, es otra. Esto es analizar el conjunto de articulado que menciona la ley, el artículo 208 hasta el artículo 212. Y el artículo 212 habla de indemnizaciones. ¿En qué caso es indemnizable y en qué casos no? Por eso le digo, problemas de salud, enfermedades inculpables o accidentes inculpables, quiere decir que no tiene correspondencia la empresa o no son accidentes de trabajo, es un tema.
Si corresponde el problema de la desvinculación por incapacidad del trabajador, pero fue por un accidente de trabajo, ahí no se aplica la ley de contrato de trabajo, el artículo 208 hasta el 212, sino que se aplica la ley de riesgo de trabajo, la 24.557. Y ahí todo le corresponde al monto de indemnización, dada todas las formas que establece la ley, a la RT, ¿correcto? Entonces hago esta diferencia. El otro dos puntos que también tenemos que analizar es cuando la desvinculación se produce por finalización de la actividad del empresario. Una cosa es si fuerza mayor y otra cosa es que muere el empresario, fallece el empleador, cuando es una empresa unipersonal. Pongámosle, era el técnico de óptica y tenía, pero la esposa o los hijos que no tienen el título de óptico no pueden hacerse cargo del negocio, entonces ahí es una situación que establece la ley, por muerte del empleador. Y el otro Profe, tema, es distinto si... Ahí se me fue la pregunta que iba a hacer. Desvinculación del problema. Si después del accidente laboral es despedido, es distinto, ¿no? claro, pero también si es un accidente de trabajo, ¿para qué lo vas a despedir? Pensemos con sentido común. Un empleador que me dice, mira, lo quiero echar, le digo, pará, si estás en este momento en una situación que no podés hacerlo. Además, ¿cuál es el costo si le corresponde el RT? Estás hablando de accidente laboral. Sí. Otra cosa es si es, se quebró la pata jugando el fútbol. Entonces eso no es laboral y se aplica la ley de contrato de trabajo, como vuelvo a decir, artículo 208 hasta el 212. Y ahí corresponde lo que explicó muy bien Enzo, el acuerdo común entre las partes de la desvinculación, se establece un monto, lo aceptan las dos partes, artículo 241. Okay. El otro tema es por quiebra, y ahí, por la muerte del empleador es el artículo 249, para que lo busquen. Y el otro es por quiebra del trabajador, quiebra del empleador, que es el artículo 251. Y ahí hay muchos problemas de interpretación del derecho laboral porque se mezcla con el derecho comercial si la quiebra fue producida por un sentido normal o por si hubo malversación o si es culpa del empleador, entonces ahí entran a jugar una cantidad de situaciones. Pero analicen ustedes el artículo 251, cuando habla de culpa y sin culpa del empleador. Creo que acá es el panorama completo, no creo que me falte alguno por ahí. Preguntas. Un panorama general bastante bueno. Bueno, lo que importa para este tipo de trabajo como materia de práctica laboral es ver todos los conocimientos que ya tenemos. Y yo le toqué dos temas acá. Lindo hacer el proceso que me corresponde a mí como profesional de las relaciones del trabajo, hacer todo un proceso administrativo desde que por ejemplo, el caso de fallecimiento, nos enteramos en qué forma, por una información, por una notificación telefónica o de un compañero, de un familiar que falleció el trabajo. Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Recibir la documentación de respaldo, el certificado de función. Y ahí continuamos. La orden de la liquidación de sueldo con la parte proporcional de días trabajados, vacaciones y aguinaldo. Y también en la parte del seguro, la parte de todos los que corresponde como conceptos del derecho del trabajador. Otro tipo de proceso es el proceso que corresponde a la licencia por embarazo.
Fíjense en ustedes, ¿cómo nos enteramos? Porque la trabajadora lo comunica. ¿Yo la puedo echar antes? Sí, la puedo echar. Tengo que pagar indemnización, como dijo una compañera recién. Pero desde el punto de vista administrativo, ¿cómo es las distintas etapas de ese proceso? Recibir el certificado médico que dice que la señora trabajadora está en estado de embarazo y que la fecha probable de parto es tal. Después, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Perfecto. Ir previendo que va a haber que reemplazarla en un periodo determinado que va a ser el periodo de licencia por maternidad. ¿Y cuál es esa licencia? Si la ley le da a la trabajadora la opción de elegir entre dos posibilidades, 45 antes y 45 después, o 30 y 60. Por lo tanto, lo que corresponde es pedirle a la trabajadora con tiempo suficiente que comunique la opción por una o por otra. ¿Para qué? Para que yo pueda contratar a la persona por el artículo 99 para que reemplace a la trabajadora mientras tiene el periodo de licencias. Fíjense, y ahí la licencia en el contrato que yo le firmo a la nueva empleada por el artículo 99 de la Ley de Contrato de Trabajo, voy a poner, mientras dure la ausencia de esa trabajadora, y tengo que poner el nombre que me exige la ley, porque si no, no es válido. Segundo, agrego, y posible licencia por vacaciones y o enfermedad. Perfecto, entonces uno sabe que esa persona va a estar cubierta. Fíjense en todas las etapas que corresponden. Y luego, como proceso, saber si la trabajadora se reintegra, si elige el estado de excedencia o si pide la renuncia y tenemos que liquidar la indemnización como hemos analizado recién. Esto es sentido común, tener claro los pasos que tenemos que tener en cuenta para cubrirnos, pero también para cumplir administrativamente con la ley. ¿Preguntas? Perdón, agrego algo también. Sí, Lo mismo, Romina. chicos, para lo mismo pasa cuando tenemos personas que se están por jubilar. Tenemos que tener el seguimiento de no solo la edad, sino más que nada la edad que va a cumplir. Porque si tenemos una persona que cumple la edad jubilatoria, es ahí donde se envía la notificación de que tiene que empezar con sus trámites jubilatorios. ¿Qué significa esto también? Que nosotros tenemos que tener preparado lo que es, ahora me parece que lo dan CES directamente, pero antes se solía dar lo que es la certificación de servicios con los últimos 10 años trabajados y los datos de la persona, digamos, para que se presenten a ANSES junto con su DNI o con su CUIL y que ANSES le informe cuántos años aportados tiene, cuál es su condición, y con eso después se viene a nosotros, en este caso, y ahí nosotros podemos verificar qué es lo que dice ANSES, a ver si la persona tiene los años, los supera, los de aporte, y si es que sí que los tiene o que los superó, el ANSES automáticamente ya inicia, digamos, lo que es la jubilación. Y después ANSES, una vez que sale la gestión de jubilación, le envía el domicilio a la persona, no sé si hoy por hoy se lo envía un mail, porque las personas no todas grandes manejan mails, cuando le sale la jubilación. Una vez que le sale la jubilación, así como dijo Alberto, tienen que presentarlo a nosotros para poder pasar a lo que es la disolución, digamos, de la relación laboral. Lo que suele suceder a veces, pero son contados con los dedos de la mano, a veces estas personas siguen trabajando en blanco, por supuesto, pero son contados con los dedos de la mano. ¿Y qué pasa acá?
la persona cuando se jubila ya no sigue aportando a una obra social ni a su jubilación, porque ya se jubiló justamente. Entonces, ese dinero, digamos, que antes eran sus aportes jubilatorios y antes era para su obra social, esa plata va a ir al Fondo Nacional de Empleo. ¿Qué significa esto? Que va a ir al Fondo de la Seguridad Social para que sea repartida, por así decirlo, para otras asignaciones para otros trabajadores. Pero no suele suceder que un trabajador jubilado, si bien reinicia su relación laboral, siga en blanco. Es raro, pero puede suceder. A nivel empleador hay que tener en cuenta eso, que esos aportes que antes el trabajador tenía ya no va a seguir aportando para su obra social, ya tiene PAMI una vez jubilado. Y menos para su jubilación porque ya la tiene. Eso por un lado. Y si no, por el otro, algunos casos los hacen trabajar en negro, que es un riesgo, y por otro, si no, facturan. Eso es lo que tienen. Pero la jubilación ya está hecha. Eso nada más, Alberto, para agregar. No, te aclaro esto, muy bien dijiste vos porque tocaste un tema, pero ahí ya entramos en lo que es la liquidación final de un caso, y es verdad, porque incluso no se hace el descuento del artículo de la ley 19.032, que es el aporte a PAMI, sino que lo que es de la obra social más la 19.032 va directamente a PAMI como obra social. Pero después de todo, hay un tema que es importante. Yo considero siempre que es empleado en blanco. Yo el empleado en negro trato de no analizar nada porque hay muchas alternativas y corre el riesgo el empleador, obviamente, como dijiste vos. Cuando se intima al trabajador, artículo 252, es muy largo porque con la última modificación quedó agregándole concepto y modificando algunas partes. Simultáneamente que se le intima, tiene que decir que tiene a su disposición los certificados de aportes y contribuciones que exige la ley para que él pueda presentarlo dentro del expediente. Lo que yo le voy a dar son la certificación de aporte y contribuciones desde el periodo que está trabajando en la empresa, pero él tendrá de los empleadores anteriores. Esto es importante. Además, el 931, el famoso formulario 931, a un caso de jubilador ya le ponen los conceptos que le corresponden. Después, de lo que hace el ANSES con ese dinero, muy bien dijiste vos, que se está utilizando para por lo general va al fondo de desempleo, se le paga el fondo de desempleo a los que lo solicitan. Pero eso ya nosotros tenemos que pagar, pero también continúa trabajando si el empleador lo acepta. La obligación es de que el trabajador se jubiló, termina su relación laboral. Y el empleador lo vuelve a tomar si quiere, si no, no hay necesidad ni obligación en ese sentido. Y entonces hay que tener mucho cuidado en ver el tema. Analicen también y hagan una radiografía del artículo 252 y 253. Creo que está bien el panorama, si no hay preguntas. Completo. Una consulta, profe. Sí, En el caso del trabajador jubilado, si ya no aporta a PAMI y esas cosas, ¿cuál es el porcentaje de aporte que hace? Mirá, si vos tenías, no me acuerdo, en este momento para no hacer el cuadrito, los conceptos remunerativos tienen aporte y contribución. El empleador va a tener los mismos. Pero en la parte de los aportes tenés el 3% de obra social, el 3% para PAMI, que era el 19.032. Esos ya, lo que es aporte jubilatorio, sí, lo va a tener que seguir.
y lo otro va a PAMI, el porcentaje. Y después creo que hay otros valores que corresponden de acuerdo a qué tipo de convenio colectivo de trabajo menciona otras cosas. Como hay convenios que tienen seguro de sepelio o algo por el estilo, o similares, que te lo dan. ¿Está claro? Ese es otro día. Enzo, ¿tenés previsto lo que es aporte y contribución en liquidación de remuneraciones? No. Ajá. Pero es bueno que tengan en cuenta, y lo dice la ley directamente, ¿eh? ¿Otra pregunta? No, bueno, con respecto a remuneraciones hicimos un examen nivelador al principio de la materia y salieron, no salieron tan mal parados, pero básicamente nos tratamos de concentrar algunos conceptos o por lo menos de fijar, digamos, algunos elementos que hacen a la remuneración, como sueldo bruto, cómo está compuesto, y a partir de ahí traccionar alguna lógica en lo que hace a la conformación del sueldo, pero no precisamente obviamente dentro del concepto de sueldo bruto, digamos, la parte, digamos, de contribución y la parte de aporte, pero no me metí a bucear en el tema. Vi otras cosas más complicadas, más complejas, que por ahí me tiré más a desarrollar temas que hacen a la general y no tanto a la particular, digamos, de la liquidación propiamente dicha. Pero bueno. Como decís vos, que esto es nivel base y general. Exacto. Porque si nosotros nos estamos viendo cuál es el momento que estamos pasando, cuidado que hay una norma que está vigente, que es un decreto del Poder Ejecutivo, que dice que aquel despido que se realice se corresponde el doble de indemnización si es sin causa, que ahora se renovó por 6 meses más, no sé. Por lo tanto, tengo que tener en cuenta cuál es aquella norma legal que todavía está vigente hasta el día que vence. Ahora fue renovada justamente. Bueno, redondeamos la clase de hoy. Yo les voy a subir la actividad del profe, se las voy a subir para que les queden bien claras las consignas. Les vamos a dar unos días para que la resuelvan. Va a ir con nota, así que les voy a dar algunos días más y la posibilidad clara para que se redima con respecto a la nota del trabajo que nos presentó. Podemos hacer un repaso que quede claro. Qué generoso. Así somos, magnánimos nosotros. Ay, gracias. Hago un resumen de las consignas. Correcto. La planilla de doble entrada, la primer columna, sí, corresponde a cada tipo de desvinculación de las que analizamos. Exacto. O sea, segunda columna, cuál es la ley y el artículo que corresponde. Tercera columna, una especie de concepto que explique con breves palabras, no me copien totalmente de la ley, el que lo quiere hacer, lo puede hacer, pero que facilite. Si es preavisable o no, si es indemnizable o no, si hay integración del mes, y luego alguna observación. ¿De acuerdo? Bueno, como les decía, yo les voy a subir la actividad, voy a subir la clase también, la filmación. No voy a subir el audio porque está muy pesado, así que lo voy a pasar a YouTube y les voy a reenviar el link. Y les voy a pasar también algún material de la guía práctica, que tiene, digamos, también algunos temas como para que lo vayan repasando directamente de la bibliografía directa de la materia. Denme un ratito y ya se lo subo. Así que le vamos a dar una semanita y nos vemos el viernes que viene. ¿Estamos?
Gracias. Bueno, Bueno, profe, muchas Alberto, gracias. Bueno, Gracias. muchas gracias a todos. Cualquier cosa, en la próxima reunión, el próximo viernes, te hacen la consulta, Enzo. totalmente. Bueno, suerte, gracias y cuídense, que ahora está Buen fin pegando. de semana, chicos. Buen Gracias, fin de profe. semana, Alberto. Buen fin de semana, Enzo. Buen fin de.